Buenas tardes, mi nombre es Marbella Morales Bennett. Bueno, en la asignatura de hoy, en la clase de mantenimiento y reparación de primer parcial, como tema estaremos viendo son la electrónica y la electricidad. Primeramente continuaremos definiendo qué es la electricidad. Es una forma invisible de energía que se produce por la existencia de diminutas partículas llamadas electrones libres. Los átomos de ciertos materiales o sustancias, la corriente continua, así como se describe en las siglas CC o DC, se genera a partir de un flujo continuo de electrones, cargas negativas, siempre en el mismo sentido, el cual es desde el polo negativo de la fuente al polo positivo. Al desplazarse en este sentido, los electrones, los huecos o ausencias de electrones dentro de las cargas positivas lo hacen en sentido contrario, es decir, desde el polo positivo al polo negativo. Como pueden observar en esta pequeña imagen, así se encuentra, ¿verdad? Características de la electricidad. Es un fenómeno en el que se manifiestan los siguientes elementos característicos: la carga electrónica, propiedad de las partículas subatómicas que se expresa en la extracción y repulsión entre ellos por medio del campo electromagnético. Campo eléctrico. En el campo físico, en el que se inscribe la interacción entre las cargas electrónicas de los cuerpos, corriente electrónica se refiere al movimiento de las cargas electrónicas, es decir, es flujo de las cargas eléctricas que se contribuyen o propagan a través de un material conductor de electricidad. Potencial eléctrico se refiere a la potencial de trabajo o esfuerzo necesario en un campo estático para poner en movimiento una carga positiva a un punto a otro. Tipos de electricidad. Como todos sabemos que hay bastantes tipos de electricidad, entre ellas estaremos describiendo cada una de ellas. La electricidad estática. Existen diversos tipos de electricidad. Bueno, entre ellas está la estática. Surge en un cuerpo que posee cargas eléctricas en reposo. Normalmente los cuerpos son neutros, mismos números de cargas positivas y negativas. Pero cuando se electrizan, pueden adquirir una carga positiva o negativa. Una de las formas de conseguir electricidad estática a través del frotamiento. Pongamos un ejemplo. Ejemplo, relámpagos cotidianos. Podemos ver la energía estática cuando frotamos un globo sobre una superficie de lana. Como todos sabemos, cuando cae un rayo, ¿verdad? Puede ser a una superficie, a un árbol, a una casa, o a veces cae en el aire libre sin dañar ningún material como casa o árboles, sino que cae lo que es a la tierra, ¿verdad? Esto es lo que a veces sucede día con día. Eso es un ejemplo de la energía estática, de la electricidad estática. Entre ellas que está la electricidad dinámica, en la producida una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones a través de un conductor. Estas fuentes permanentes de electricidad pueden ser químicas o electroquímicas.
Un ejemplo de ello es la electricidad dinámica, dinámica, ¿verdad? Es la que existe en un circuito eléctrico que utiliza como fuente de electricidad una pila o, un, o una dinamo. Electromagnetismo o electricidad se refiere a aquellas energías eléctricas que se almacenan en el espacio debido a la presencia de un campo magnético, como por ejemplo, podemos mencionarlos las señales de radio, de televisión, la radiación infrarrojo y en las ondas como microondas domésticas, ¿verdad? Los que utilizamos diariamente en nuestro hogar. ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? Todos nosotros desde el momento que conectamos, obviamente, un teléfono a la energía o cuando conectamos la plancha a la energía, ahí desde ese momento ya se empieza a consumir lo que es la energía, ¿verdad? Entonces, hoy veremos cómo se consume cada una de ellas. La electricidad se produce mediante sistemas eléctricos que garantiza su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada de un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica a los consumidores. Hablemos de lo que es el del circuito electrónico. Es una combinación de elementos conectados de modo que proporcionen una trayectoria cerrada continua para la circulación, una corriente eléctrica y permite su conversión en forma de energía. Dispositivo de control. Son dispositivos que regulan el paso de la corriente a través de un circuito. En un dispositivo de control hay dos pilas que la atraviesan de arriba hacia abajo. Cada una de estas líneas es como si fuera un mismo cable. Generalmente entre, está entreconectados, ¿verdad? Y cada una de ellas está conectados de tierra a una de las mismas líneas más 5B, ¿verdad? A otras. Hablemos de lo que es el multímetro. El multímetro es un instrumento, ¿verdad? Con el cual se puede realizar mediciones de voltaje, corrientes y resistencia, entre otros. Además, nos ayudará a detectar problemas de voltaje. Bueno, como sabemos, existen dos tipos de multímetros. Este es dentro de ellos que está el multímetro analógico, y digital, ¿verdad? El analógico que es el amarillo, y el digital que es ¿verdad? Hablemos de la soldadura. Es el proceso de unir las partes de manera que se toquen y se cubran con una gota de estaño fundido una vez enfriada. Formará una verdadera unión desde el punto vista electrónica. Procesos para soldar. Que la punta del cautín o soldar esté limpio, como todos sabemos, ¿verdad? Este es el proceso que se puede unir un cepillo de alambre suave o esponjoso o humedecido. Las piezas a soldar deben estar totalmente limpias y de ser posible estañadas, ¿verdad? Es importante utilizar un soldador con la potencia adecuada. En electrónica, lo mejor es usar soldadores de 15 a 30 watts, nunca superiores, ¿verdad? O sea, no tiene que ser menos de 30 ni más de 30, pues los componentes del circuito se pueden dañar si se les aplica un valor excesivo. Parámetros de los circuitos eléctricos.
Dentro de ellas que está la corriente, voltaje y la resistencia. La corriente o intensidad es una medida de la cantidad de electrones que pasan por un punto dado a un circuito durante un tiempo determinado. La corriente también determina los dispositivos de control y protección. A utilizar los interruptores y fusibles deben de elegirse de modo que puedan manejar con seguridad la máxima corriente de demanda al circuito. Como pueden observar, ¿verdad? Esta es una imagen donde, donde pasan las energías, que todos van a un mismo sitio, ¿verdad? El voltaje o tensión es una medida de la fuerza electromotriz o presión eléctrica necesaria para impulsar determinada corriente a través de un circuito. El voltaje aplica a un circuito determinado el tipo de aislamiento que debe tener los conductores del mismo. Resistencia. La resistencia es el componente electrónico diseñado para introducir una resistencia eléctrica determinada entre dos puntos de un circuito. Además, es una unidad de la capacidad que presenta un elemento en un circuito para oponerse al paso de la corriente eléctrica. A mayor resistencia, mayor oposición; a menor resistencia, menor oposición, como pueden ver. Y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo con la siguiente clase y con temas diferentes. Muchísimas gracias.